El mensaje que no debía verlo cambió todo. Una hija desbordada por la culpa y una madre que lloraba en terapia rogando una segunda oportunidad. Parecía el dolor sincero de una familia rota, pero la pantalla de un móvil encendida a deshoras sacó a la luz una trampa fría, calculada y sin escrúpulos. Carla tenía solo 7 años cuando sus padres firmaron el divorcio. Mientras su padre intentaba mantener la estabilidad en la casa de siempre, su madre, Teresa, alquiló un piso al otro lado de la ciudad y empezó a reorganizar la rutina a su conveniencia, sin escuchar las necesidades de su hija. Desde pequeña, noté que mi madre pensaba más en su orgullo que en mí. Cuando salía del colegio, prefirió contratar a una canguro desconocida antes que dejar que me quedara esas 2 horas con mi padre. Decía que no quería verle la cara ni dirigirle la palabra, aunque eso me perjudicara a mí. Años más tarde, los chats entre nosotras reflejaban perfectamente ese distanciamiento. Ella siempre imponía sus reglas y utilizaba el chantaje emocional si yo prefería pasar los fines de semana en casa de mi padre. Pocos meses después del divorcio, Teresa rehizo su vida con una nueva pareja. Intentó forzar una dinámica de familia feliz de forma apresurada, obligando a Carla a convivir con un desconocido, lo que terminó por enfriar del todo la relación entre madre e hija. Ella quería que yo actuara como si nada hubiera pasado. Pretendía que llamara hogar a un sitio donde me sentía una extraña, y cuando le ponía límites, las conversaciones por mensaje se volvían insostenibles. Al cumplir la mayoría de edad, Carla decidió mudarse definitivamente a casa de su padre. Teresa, viendo que perdía el control sobre la vida de su hija y sobre los acuerdos económicos, propuso una última medida desesperada: acudir juntas a terapia de familia. Acepté ir a terapia porque en el fondo quería arreglar las cosas. Pensaba que con un profesional delante, mi madre por fin entendería el daño que me hizo durante años al ponerme en contra de mi padre. Antes de la primera sesión, mi madre me envió varios mensajes insistiendo en que debíamos ir con buena actitud, aunque sus palabras sonaban más a una advertencia que a un deseo real de reconciliación. Llegó el día de la cita. En el despacho de la psicóloga, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Lo que debía ser un espacio neutro de diálogo se convirtió rápidamente en un campo de batalla emocional. En mitad de la consulta, la psicóloga me preguntó qué necesitaba para perdonar a mi madre. Le dije con serenidad que necesitaba espacio y que dejara de presionar para que pasara tiempo con su nueva pareja. En ese instante, mi madre cambió por completo. Se derrumbó de golpe. Empezó a llorar desconsoladamente, a hiperventilar y a decir que era una madre fracasada a la que su propia hija despreciaba. Miré a la psicóloga esperando que le marcara un límite, pero la escena parecía sacada de una obra de teatro. Teresa esperaba que, al verla completamente rota en llanto, Carla cediera, la abrazara y aceptara todas sus exigencias. Sin embargo, Carla se mantuvo firme en su postura, manteniendo la calma y rehusando ceder ante el llanto desenfrenado. Al salir de la consulta, el llanto de mi madre desapareció casi al instante. Pasó de las lágrimas a la frialdad en cuestión de minutos, indignada porque su ataque de llanto no había surtido el efecto deseado. En cuanto llegó a su casa, me mandó una ráfaga de mensajes acusándome de no tener corazón y de haberla humillado públicamente delante de la terapeuta. Carla aún conservaba sincronizada en su portátil una vieja cuenta de mensajería compartida que utilizaban para gestionar gastos escolares años atrás. Una tarde, mientras estudiaba, comenzó a entrar una ráfaga de notificaciones en tiempo real. Eran los mensajes que mi madre le estaba enviando a una amiga suya justo después de la sesión de terapia. No se dio cuenta de que la sesión seguía abierta en el portátil viejo que me había dejado para la universidad. Lo que Carla leyó en esa pantalla le heló la sangre. No había rastro del dolor ni de la desesperación de una madre angustiada, sino una estrategia perfectamente fría para salirse con la suya. Ahí estaba, negro sobre blanco, mi madre explicándole a su amiga exactamente cómo había planeado la escena en la consulta para hacer que me sintiera culpable delante de la profesional. Se me cayó el alma al suelo, todo el llanto, los temblores, la hiperventilación, todo había sido una actuación ensayada para dar lástima y dejarme a mí como una hija desalmada ante la terapeuta. Con las capturas de pantalla guardadas como prueba, Carla tomó una decisión. No iba a permitir que siguieran jugando con su salud mental ni que la manipularan en la siguiente cita terapéutica. Le reenvié a mi madre las mismísimas capturas de su conversación privada. Quería que supiera que la máscara se le había caído por completo y que ya no tenía ningún poder sobre mí. En lugar de disculparse o asumir su responsabilidad,
Teresa entró en pánico y recurrió al ataque directo. Acudió al padre de Carla acusando a la joven de invasión de la privacidad y exigiendo un castigo inmediato. Cuando Teresa me llamó chillando, exigiendo que echara a Carla de mi casa por haber leído sus mensajes, le dije que le diera vergüenza. Manipular a nuestra hija usando a un profesional de la salud mental era cruzar todas las líneas rojas. Mi padre leyó la conversación completa y se ofreció a acompañarme a la consulta a solas para entregarle las pruebas a la psicóloga, para que supiera la clase de montaje al que nos había sometido. Le envié las capturas también a la terapeuta, antes de cancelar todas mis futuras citas conjuntas. La respuesta de mi madre por mensaje no se hizo esperar. La noticia corrió por la familia extensa. Parte de los parientes maternos comenzaron a presionar a Carla, argumentando que una madre es una madre y que no se debían publicar intimidades ni romper el vínculo por un malentendido. Tuve que plantar cara en su familia. Les dejé claro que Carla ya tenía 18 años y la capacidad de decidir quién sumaba en su vida y quién solo la utilizaba como un peón para sus guerras personales. Mi madre me envió un último mensaje antes de que decidiera bloquear temporalmente su número. Un mensaje en el que intentaba dar la vuelta a la tortilla una vez más, haciéndose la víctima absoluta. Hoy en día, Carla vive volcada en sus estudios universitarios y mantiene una excelente relación con su padre. Sin embargo, el dolor de la traición y la brecha abierta con su madre siguen estando presentes en su día a día. A veces me pregunto si fui demasiado dura al exponer sus mensajes ante la terapeuta y cortar la relación. Pero luego recuerdo cómo calculó cada lágrima para hacerme sentir culpable, y me doy cuenta de que solo estaba protegiéndome. Teresa sostiene que sus mensajes eran solo un desahogo frustrado ante el distanciamiento de su hija y que Carla vulneró su privacidad para justificar su propio rencor. Carla, por su parte, mantiene que destapar la verdad era la única forma de frenar el chantaje emocional. Una familia fragmentada por la desconfianza, un llanto ensayado y un límite definitivo que cambió sus vidas para siempre. La línea entre la desesperación materna y la manipulación consciente ha quedado totalmente desdibujada. ¿Crees que Carla hizo bien en confrontar a su madre y exponer las capturas privadas? ¿O debió perdonar el arranque de desesperación para no romper la familia? Queremos leer tu opinión en los comentarios.